Y también lo que hablamos en videos anteriores, bueno, fue primero las etapas de desarrollo que existían en los diversos grupos humanos que estaban instalados o asentados en América antes de la llegada de los españoles. Y esas etapas de desarrollo las tratamos de llevar a lo que fue los grupos humanos existentes en Chile. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a hablar desde los diversos grupos humanos que existieron en el momento en que los españoles habían llegado a Chile. ¿Ya? Estos grupos humanos son changos, aymaras, atacameños, diaguitas, picunches, mapuches, huilliches, cuncos, pehuenches, puelches, poyas, chonos, tehuelchas, lacalufe, ona y aganes. ¿De nuevo? Ya. Changos, aymaras, atacameños, diaguitas, pincuches, mapuches, huilliches, cuncos, pehuenches, puelches, poyas, chonos, tehuelchas, lacalufe, onas y aganes. ¿No? Bueno, mejor se los dejo en la pantalla para que lo vean tranquilamente y no se estresen tanto. Estos grupos humanos que existían en Chile cuando justo llegaron los españoles, se pueden clasificar en 4 grupos: agroalfareros, agricultores, cazadores-recolectores y pescadores. ¿Ya? Aquí lo tienen de nuevo por si no escucharon bien. Que estén clasificados así, bueno, no les quita que tengan otras características, por ejemplo, cultos religiosos u otros conocimientos que forman parte de su cultura. No les quita eso. Bueno, también esta clasificación lo ordena según su ubicación en Chile, de norte a sur, variando obviamente con que hay grupos de que viven más hacia la costa y otros que viven más hacia el interior o hacia la precordillera. Para quienes no saben, porque son extranjeros o algo así, yo les digo que el relieve de Chile se compone de 4 zonas. La primera es la cordillera de los Andes, la segunda es la depresión intermedia, que es como el valle, la zona llana, donde parece que uno está pisando a los ríos, los lagos, los valles, los campos, en fin. Después viene la cordillera de la costa, que es una cordillera, un cordón de montaña mucho más pequeño que la de los Andes, que a medida que vamos hacia el sur también va desapareciendo, incluso se mete bajo el agua, hacia la altura de la Huelputa, un poco más al sur. Hacia el Cerro de Loncavilla no existe, que eso ya es la región de los lagos, estamos hablando hacia Puerto Montt antes de llegar a Chiloé. Y después viene la planicie litoral, que es más o menos la zona de la playa, que es donde se ubican las zonas costeras, o sea, todas las playas, todas las ciudades en la costa de Chile, donde hay lugares donde la planicie litoral es muy angosta, como por ejemplo hacia la región de Tarapacá, y más hacia el sur es un poco más ancha y extensa, que es por ejemplo en La Serena. Por dar ejemplos así muy vagos, pero es como para que me entiendan un poco a grandes rasgos la composición del relieve de Chile. Bueno, vamos a ir hablando de estos grupos de forma muy general, haciendo algunas puntuaciones, porque estos grupos dan para más. Se puede hacer, de hecho, esto, no sé si tanto como un video por cada grupo, pero deben entender que este video puntual sobre este tema debe durar algo así entre 25 y 35 minutos, entonces tampoco me puedo extender mucho y tampoco le quiero dar la lata a ustedes con tantos detalles, pues sí, ¿para qué? Con todo lo que tienen que estudiar de repente, bueno, eso. Y bueno, esto lo tiene que ir complementando con lo que vimos en el video anterior. Aquí va a haber un link. Ya. Y eso básicamente. Y se van a dar cuenta de que estas etapas se van relativizando a medida que entremos a revisar poco a poco cada uno de estos grupos humanos. Bueno, dentro del grupo agroalfarero tenemos a los atacameños. Ellos se encontraban desde Arica, bueno, hacia la altura de Arica, mejor dicho, pero por el interior, llegando hasta el río Loa, bueno, hasta el río Loa, que sería la región de Antofagasta, para quienes no sepan. Voy a tratar de dejar unos mapitas así como para que vayan cachando, pero bueno, eso les digo mientras. Después tenemos los aymaras, que están ubicados en la zona del altiplano.
los amigos bolivianos deben saber mejor que nosotros que el altiplano. Se los digo al tiro. Y los dieguitas que están en los valles transversales del norte chico. ¿Cuáles son? El Valle del Elqui, de Limarí, de Choapa, eso es la región de Coquimbo. Y en la región de Copiapó, de Atacama, sería Huasco. Ay, el río Copiapó. Te faltó Huasco, weono. Bueno, el río Copiapó. Esos son los... Porque lo que pasa es que en Chile, el norte chico, para que me entiendan, si bien ya está, aquí está la cordillera de los Andes, y acá está la cordillera de la costa, que es más bajita, entre medio hay unos pequeños cordones montañosos que como que se suenan de forma perpendicular. Y en cierto sentido se genera como una zona así entre medio, y entre medio está lo que se llama, o sea, dentro del cuadrado así están los valles transversales. Yo creo que si hago un gráfico como este van a entender mejor lo que estoy tratando de decir. Está hecho con líneas sí, pero es para que se entienda. Más o menos, sí. Obviamente no es así en la realidad, pero es para que tengan una idea. Sí, repito, no se lo tomen tan literal. Estos grupos agroalfareros se caracterizan por, primero practicar la agricultura, pero la producción de cultivos es intensiva. Es decir, se ocupan pequeños territorios donde se utiliza mucha energía para explotarlos. Y eso es porque en esos lugares, como las tierras son áridas, son secas, se tuvo la necesidad de crear sistemas de regadíos artificiales para poder cultivar en ellas. Y como de por sí son áridas, cuesta que, por ejemplo, encontrar lugares que son aptos para plantar, obviamente tienen que aprovechar lo más posible los espacios que sí sirvan para eso. No es como cultivos extensivos donde hay bosques, aquí no hay mucho bosque, que se puede talar, se puede quemar y se puede plantar después en ellos. No existe eso acá. De hecho, con esto se da la creación de terrazas para poder generar la plantación. Como habíamos dicho cuando vimos las etapas de desarrollo, cuando los grupos humanos empiezan a desarrollar la agricultura, se empieza a concentrar la población y por ende esa población, al estar aglomerada, empieza primero puede derivar a creación de ciudades, de urbes, de pueblos, pero también a la división social de roles de hombres, roles de mujeres, casta comercial, casta dinástica, casta religiosa, casta militar, en fin. Pero aquí esto, si bien existían cultivos intensivos, de manera intensiva, si bien hay una aglomeración de ciudades, o sea, de despoblación, no existe este fenómeno todavía. De hecho, todavía se organizan en macrobandas, con un núcleo familiar muy latente. Tenemos, por ejemplo, que los atacameños formaron lo que se podrían llamar, no me acuerdo si es pucaras o pucarás, que son fortalezas, y estas fortalezas no las inventaron ellos, son influencias de los incas. Hay que recordar, mira, un dato, la influencia de los incas estuvo presente en Chile, no solamente, los incas concentraron principalmente en el Valle del Cusco, lo que hoy día es Perú, pero llegaron a extenderse hacia el sur, hasta acá Chile, hasta por lo menos el río Maipo. Y tenían conocimiento de Chile hasta el río Biobío. Eso lo vamos a ver con más detalle, pero para que vayan teniendo una idea de que la influencia inca, que es algo que no se reconoce mucho en la actualidad, estuvo presente en Chile. Y se van a dar cuenta en los videos siguientes, cuando ya empezamos a hablar de la llegada de los españoles, ahí se van a dar cuenta de que sí, es mucho más de lo que ustedes imaginan. Bueno, los aymaras crearon centros comerciales y religiosos, ¿ya? Y repito, si bien hicieron estas cosas atacameños y aymaras, las dos cosas que mencioné, todavía se siguen organizando en macrobandas con un origen familiar muy grande. Ahí como que ya hay una pequeña relativización, o se empieza a relativizar esto de las etapas de desarrollo que ya habíamos visto. De hecho,
Y ya vimos una pequeña relatividad cuando vimos el caso de los chinchorros en el video anterior. Bueno, aquí se entiende que el desarrollo de estos grupos humanos que he mencionado se debe a una acumulación de desarrollo proveniente de otros grupos humanos que ya se habían asentado en la zona, ¿ya? Uno de ellos es los incas, como mencioné antes, pero antes de los incas existían otros grupos humanos que un poco menos desarrollados, pero que su avance dejó huella en esos lugares. ¿Cuáles son? El Wari, que fue un imperio, y Tiwanaku, ¿ya? Que incluso trataron de ser imperios antes del Inca. Bueno, finalmente tenemos el desarrollo alfarero. Bueno, si se acuerdan, nosotros dijimos que estos eran grupos agroalfareros, porque también desarrollaron la alfarería, claro. Y esta alfarería, por lo general, tenía ciertos significados religiosos, se nota más en el caso de los atacameños, ¿ya? Y también tenemos el caso de los diaguitas, donde se ocupaban formas de animales y colores característicos para realizar esta alfarería. Y el caso de los aymaras, que vienen en el altiplano, más que hacer alfarería, se destacan más por el desarrollo de la textilería. Después tenemos los grupos agricultores, los grupos humanos que eran agricultores en Chile. Estos grupos son principalmente los mapuches. Pero ojo, los mapuches nunca han sido un grupo humano unificado. De hecho, podríamos dividirlo en subgrupos. Y aquí es cuando empiezan las distinciones. Y estas son las distinciones. Picunches, que significa gente del norte en mapudungún, la lengua de los mapuches. Ubicados entre el río Aconcagua y el río Itata, entre lo que hoy sería entre la ciudad de San Felipe en la región de Valparaíso y la región del Biobío a la altura de Chillán aproximadamente. Mapuches, que significa gente de la tierra en mapudungún, también conocidos como araucanos por los españoles. Se ubican entre los ríos Itata y Tolten, esto es, entre la región del Biobío a la altura de Chillán aproximadamente y la región de la Araucanía entre las localidades de Pitrufquén, Tororo Smith y Villarrica hacia el lago del mismo nombre. Huilliches, que significa gente del sur, ubicados entre el río Tolten y la parte central de la isla de Chiloé y la región de la Araucanía entre las localidades de Pitrufquén, Tororo Smith y Villarrica hacia el lago del mismo nombre, desde ahí hasta la región de los lagos en el seno de Reloncaví, que es donde hoy se encuentra la ciudad de Puerto Montt. Y los cuncos, que se ubican entre el río Valdivia, donde se encuentra la ciudad de Valdivia, y el seno de Reloncaví y la parte norte de la isla de Chiloé. Estos grupos, se había dicho, que eran agricultores. ¿Y eso qué quiere decir? Que se dedican a la agricultura. Sí, perfecto. Pero la agricultura que ellos practican es de cultivos extensivos, no intensivos como en el caso de los agroalfareros. ¿Por qué? Porque en la zona donde se instalan los mapuches hay más recursos hídricos. La tierra no es tan seca, hay mucha mayor humedad, la temperatura no es tan alta, es más agradable. Y también hay mucha mayor vegetación, hay bosques, sobre todo hacia el sur, hacia la región de la Araucanía, la región de los ríos y la región de los lagos. Estaba hablando más o menos para que se hagan una idea, desde Ercilla hacia el sur. Siempre les voy a poner un mapa, tranquilos. ¿Ya? Y bueno, también se caracteriza, bueno, como es extensivo, es por el sistema de rosas, que es talar árboles, se queman y después donde están los bosques se cultiva, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Y también, bueno, tenían muchas herramientas que les servían para arar, que les servían para sembrar y para cosechar, para todo el proceso de cultivo, para todo el ciclo de cultivos que se hace. Los mapuches tienen dos raíces, que son grupos humanos anteriores a ellos. Uno es Vitrén y otro llamado El Verger, ¿ya? Pero aparte de eso, se considera que en la zona donde están los mapuches hay un
un alto grado de desarrollo que se venía acumulando con el paso de grupos humanos anteriores, incluso anteriores a estos dos que acabo de mencionar. Esa existencia fue alrededor del siglo XIII y que se termina de producir con la llegada de grupos invasores. Hacia el sur, los huilliches y los cuncos se dedican, más que a la agricultura, se dedican a la pesca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son justo en los lugares donde está el seno de Reloncaví y donde está la isla de Chiloé. De hecho, hay un intercambio mira, este intercambio donde se encontraban en el seno de Reloncaví y de ahí se tenían que pasar a la isla cruzando el canal de Chacao, ¿ya? Y bueno, para eso tuvieron que crear embarcaciones y esas embarcaciones fueron las dalcas. Y por eso en Chiloé hay una localidad que se llama Dalcahue, que sería el lugar de las dalcas, lugar de los barcos, de las embarcaciones que tenían ellos, ¿ya? Por eso. Y claro, se instalaron en la isla de Chiloé, los huilliches principalmente. Bueno, si bien los mapuches, los picunches, los huilliches, los puelches, principalmente mapuches, si bien lograron tener agricultura de forma extensiva, con cultivos de forma extensiva, lograron tener embarcaciones, desarrollaron su cultura, porque igual tenían hasta un culto a los muertos, nunca crearon un estado o una especie de estado centralizado, unificado, como en el caso de los aztecas y de los incas, ¿no? Pero incluso llegaron a formar una organización que para nosotros que seríamos los huicas, los chilenos del siglo XXI, nos sonaría muy difícil de asimilar, de entender, porque es muy distinto quizá a la realidad que estamos viviendo ahora, que bueno, tampoco ahora la gente se da por entender. ¿En qué consiste? Principalmente a través del trabajo comunitario, trabajo en equipo, trabajo en grupo, ¿ya? A través de bailes, a través de fiestas, es decir, a través de eventos sociales, de ritos, ceremonias religiosas y espirituales, también del intercambio de bienes, se realizaba toda una vida social en base al compañerismo, en base a la solidaridad con los familiares y los amigos tuyos de tu familia, ¿ya? Y por lo mismo había una confianza muy grande entre ellos, porque los lazos eran bastante estrechos, ¿ya? Con toda esa interacción social, ellos se aseguraban de cumplir lo que se llama el ATMAPU. ¿Y qué es el ATMAPU? Son las normas éticas y sociales que rigen dentro de la sociedad. El ATMAPU fue dado por, lo voy a pronunciar mal a ojo, pero es que no me cuesta un poco. En Huechen, que sería el dueño de los hombres, el dios que ellos tenían, la divinidad que ellos tenían. ¿Ya? Y bueno, si me equivoco con algo sobre este tema, agradecería que me lo dijera, porque no es mi fuerte. Y su forma de organización eran comunidades familiares. Yo creo que ya un poco más avanzado que las macro bandas que hemos visto, pero siguen siendo por lazos familiares, ¿ya? Eran completamente patriarcales y eran polígamos. Polígamos, es decir, esto de que, por ejemplo, un hombre podía estar casado con más de 4 mujeres, como los harems, eso por ejemplo, ya. Y tenían un líder, el líder que se llamaba Lonco, que esto es lo que no recuerdo bien, se llamaba Lonco en tiempos de paz y Toque en tiempos de guerra, o al revés. Bueno, no me acuerdo bien en este momento, pero lo voy a escribir aquí como tiene que ser, ¿ya? Ellos no vivían juntos en aldeas, así como amontonados, porque en la aldea se supone que uno vive uno al lado de otro, ¿cierto? No, sus viviendas, que son las rucas, podían estar
una distancia muy larga entre una y otra. Es como lo que hoy día pasa con algunas chacras, algunos fundos, algunos terrenos grandes de tierra que hay en las zonas rurales. Pasaba eso. O sea, por ejemplo, la ruca de uno puede estar aquí, la ruca del otro puede estar como a 10 kilómetros de distancia. No, bueno, no sé cuánto, menos. A lo mejor 1 kilómetro o algo así. No sé, en realidad no sé cuánto, pero para que se hagan una idea. Y lo que sí es que entre comunidades, cada lonco se reunía en una especie de consejo y hacían los juicios contra los acusados de quienes rompían alguna de las leyes que estaban en el ATMAP. Ellos enterraban a sus muertos. Tenían cementerios, de hecho. Los cementerios tenían lo que se llamaba chemamul. ¿Y qué son los chemamul? Estatuas de madera con formas estilizadas de humanos. Eso en vez de piedras o esas lápidas que uno ve siempre para los ritos funerarios, bueno, en vez de esa lápida así, eso. ¿Ya? Eso que nos dice que hay todo un culto a los antepasados. Entonces es importante la labor de la machi, que tiene contactos con los pillanes. Y los pillanes son los espíritus de los antepasados, ¿ya? Dentro del rito llamado machitún, es decir, lo que hace la machi en el machitún es el contacto con los pillanes, que son los antepasados que están muertos de cada familia mapuche que había. Después teníamos a todos los grupos que son cazadores-recolectores, ¿ya? Que son los chiquillanes, los pehuenches, los puelches, los pollas y los aonik, o también conocidos como tehuelches. Todos ellos habitaron en la zona precordillerana centro-sur de Chile, es decir, por centro-sur hasta por la cordillera. Los chiquillanes se encontraron aproximadamente en la zona cordillerana de la región metropolitana hasta el río Biobío. Después los pehuenches, gente del Pehuen, donde el Pehuen es el nombre del piñón, fruto de la araucaria, que es un árbol, esto en el idioma mapudungún, se encontraron aproximadamente en la zona cordillerana desde la región del Biobío hasta la región de la Araucanía, hasta lo que hoy sería la comuna de Lonquimay. Después los puelches, que significa gente del este en mapudungún, se encuentran aproximadamente al sur de la comuna de Lonquimay hasta el lago Yanquihue. Los pollas se encuentran desde el sur del lago Yanquihue hasta el sur del lago Nahuel Huapi por el lado de Argentina. Y los aonik o tehuelches, que sería el tehuelche en nombre en mapudungún, que significa gente brava, se encuentran del sur del lago Nahuel Huapi hasta antes de llegar a la isla de Tierra del Fuego y el norte del Canal del Vigo. Bueno, además de recolectar frutos y otras bayas, la más recordada es el piñón de la araucaria por los pehuenches, el pehuen. Se dedicaban a la caza del guanaco y del ñandú. ¿Ya qué nos dice esto? Si eran cazadores recolectores, aquí es cuando tienen que gritar ¡nómadas! ¿Cómo? ¡Nómadas! Entonces, ¿cómo se organizaban ellos? En bandas que tenían un núcleo familiar. Y se caracterizaron por cultos a divinidades que representaban fenómenos que existían en la naturaleza. Principalmente el caso de los tehuelches. Y aparte de todos estos grupos que en su mayoría vienen derivados de los mapuches, o sea, son grupos que vienen de los mapuches o tienen alguna conexión con los mapuches, porque los tehuelches en realidad tienen conexión con los mapuches más que ser parte de los mapuches, estaban los zonas. Los zonas que habitaban en la isla que después sería conocida como Tierra del Fuego, que después serían llamados fueguinos por los españoles. ¿Por qué? Porque ellos vivían ahí. Los zonas que hacían eran cazadores. Cazaban guanacos con boleadoras. También usaban arcos y flechas. Bueno, también se organizaban, si eran nómadas, también se organizaban en bandas con un núcleo familiar, ¿ya? Esto no tiene nada especial, ¿ya? Mira. Mira, pero tienen una cosa bien interesante. Una cosa sumamente interesante, miren. Se lo voy a decir.
a pesar de que eran nómadas, a pesar de que se organizaban en bandas, tenían un principio organizador a nivel social y ceremonial. ¿Ya? O sea, aquí ya tenemos otro elemento que relativiza todo. ¿Ya? Cuando digo todo me refiero a las etapas del desarrollo que ya hemos visto anteriormente. Escúchame bien. Los shoon son paternales como los apellidos. Es decir, se lleva el shoon del padre como herencia siempre. Como lo que pasaría con los apellidos. Yo me llamo Carlos Iturriaga porque mi padre también tenía el apellido Iturriaga y él lo heredó de su padre, que a la vez también tenía el apellido Iturriaga, que a la vez también lo heredó de su padre, que también tenía el apellido Iturriaga, y así sucesivamente. Y como existía esto del shoon, que eran como apellidos que se heredaban de generación en generación, existían los haruwen, dicho en español, los linajes. Estaba prohibido el matrimonio entre dos personas del mismo shoon, es decir, entre dos miembros de una misma familia. Dos personas con el mismo apellido son miembros de la misma familia, ¿ya? Y tampoco se permite el matrimonio entre parientes de la misma sangre. Es lo que se conoce el día de hoy como endogamia. Es decir, de lo que en cierto sentido se está usando en la región de Aysén, aquí estaba prohibido. Pero a pesar de que estaba prohibida la endogamia, era muy común la poligamia. Es decir, no podías casarte con parientes, no se podían casar entre parientes, pero sí te podías casar con muchas personas a la vez. ¿Ya? Bueno, esto permitía parentelas bilaterales entre dos shoon distintos, hasta en 3 generaciones ascendientes. O sea, mira, el matrimonio, aquí tenemos un ejemplo de que el matrimonio, bueno, si existía como tal, era utilizado para crear lazos de amistad y fraternidad entre dos familias, ¿ya? Que es por lo que nació realmente el matrimonio. Fue para unir dos familias distintas, y en el caso de cuando hablamos de reinos, de condados, de soberanos, era para unirlos y para que fueran aliados, y que por ejemplo si había una guerra entre ellos, la guerra dejara de existir con este lazo, ¿ya? Claro, y la idea era vincular lazos, era unir lazos, que hubiesen dos familias juntas. Por eso estaba prohibida la endogamia, porque la endogamia solamente permitiría que la misma familia se esté siempre casando y esté siempre relacionándose. Entonces puede darse que esa misma familia desaparezca o que nunca se vincule con otra, pero a la larga deja de existir. Se puede perder porque no va a faltar el que no tenga herederos, no tenga descendientes, o que su sangre no se haya mezclado con la de otra familia y por lo mismo desaparezca. Tienen una religión monoteísta, es decir, tienen una sola divinidad. Su nombre es Timauquel, que cuando lo leí yo me acordaba que existía, creo que existe una localidad en la región de Magallanes, si mal no estoy, que tiene ese nombre. Ya. Su referencia está prohibida en todo sentido. También estaba Kenos. Y Kenos fue el que recibió las leyes de la tierra de Timauquel. Que algo así como, no lo quiero comparar con el profeta, con la cuestión de entre Alá y Mahoma, no voy a hacer comparación, pero también podría ser, mira, un símil, yo creo que, no sé si más adecuado, pero más cercano, sería como lo que pasó con Moisés en el monte Sinaí cuando recibió las 12 tablas de la ley. Aparte de la religión, tenían muchos, tenían leyendas, ¿ya? Uno de ellos era el Jaín, y lo que voy a decir va a chocar mucho, porque ya lo van a ver. Mira, el Jaín era para evitar el dominio de la mujer en el mundo, y con ello el caos. O sea, el dominio de la mujer es igual al caos. Díganme, ¿no encuentran que en esto que acabo de decir es como algo de machismo, de misoginia, o soy yo solamente? Y para evitar el Jaín, es decir, el dominio de las mujeres, existían varios ritos que se tenían que cumplir. Uno de ellos era el cloquetén. El cloquetén era un rito de iniciación para los hombres jóvenes en la sociedad. Es cuando un niño pasaba a ser hombre dentro de la sociedad ahora.
y eso acompañado con educaciones que eran distintas para diversos géneros. Ustedes se lo deben imaginar. También habían ritos para la reproducción sexual. O sea, habían ritos para el sexo. Y yo estoy seguro que más de alguno les gustaría saber qué hacían ellos para ese tipo de cosas. Por último, por curiosidad, no sé. Bueno, y para ir terminando tenemos el apoyo de grupos pescadores. Entre ellos tenemos a los changos, los chonos, los alacalufes, también conocidos como cahuéscar, y los yaganes, también conocidos como yamanas, ¿cierto? Ya. Dentro de los pescadores, bueno, se ubicaban ya dentro de al sur del seno de Reloncaví, lo que hoy día sería la región de Aysén y la de Magallanes, con excepción de los changos, porque los changos solamente se encontraban en la costa, de donde hoy día estaría Arica hasta donde hoy está Coquimbo, aproximadamente. O sea, ellos solamente eran los únicos que iban en el Norte Grande, el resto vivía desde Arica, en la región de Aysén y de Magallanes, que está al sur de Reloncaví. Bueno, si son pescadores, se dedicaban pero también recolectaban ciertas conchitas que habían por ahí. Y unas que otras algas también, pero lo usaban para comérselas o para otros menesteres. Aquí destacan los changos, los que vivían en el Norte Grande, entre Arica y Coquimbo. En realidad es todo el norte, tanto Norte Grande como Norte Chico, por la costa. Y se destacaban ellos por las balsas hechas con cuero de lobos marinos. Sí, mataban lobos marinos, esos que uno de repente ve en las roquitas cuando van en los barquitos chicos de repente a tomar fotos por ahí. Ya, esos que son como gorditos así, que parecen focas, ya. Esos mataban para hacer embarcaciones. Ocupaban cuero. O sea, imagínate, sabían cómo, bueno, no solamente sabían matarlo, sabían quitarle el cuero, sabían hacer todo el proceso de astillería para que el cuero estuviese en condiciones óptimas para que resistiese la humedad y que no entrara, no penetrara esa humedad al interior del barco, ni que se hiciera agua y darle forma, ¿me entiendes? Son conocimientos que son importantes, así como cuando vimos a los chinchorros que sabían hacer las momias, esto también es importante destacar. Bueno, y si se dedicaban a la pesca, eran nómadas, se organizaban en bandas, eso ya en una parte, que también tenían sus propias creencias religiosas. Bueno, más que nada era el culto a los muertos, en el caso de los changos, de los chonos también. Los alacalufes tenían, o cahuéscas, tenían sus divinidades propias, y en el caso de los yaganes o yamanas, eran animistas. Por si acaso, a todo esto, los changos son herederos de la cultura chinchorro. Ellos pudieron haber heredado de los chinchorros el culto a la muerte, pero no siguieron esa tradición de los chinchorros de la elaboración de momias. Y yo creo que ese sería un hallazgo muy importante que no sé si algún día se descubra. ¿Por qué ese rito de momificación nunca fue heredado por grupos humanos posteriores a los chinchorros? Algo tiene que haber pasado ahí. Eso no sé si alguna vez será descubierto, pero sería muy interesante para las futuras generaciones. Y bueno, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, denle like a la página de Facebook y nos vemos en un próximo video, Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.